Este es el cuarto y último estado de conciencia del proceso iniciático, desarrollado en el Abacuá esotérico, en la religión exotérica. Empegó es uno de los tambores usados en el ritual, el más sagrado de los que pueden ser vistos por los miembros iniciados del culto, y se encuentra siempre en el lado exterior del velo que oculta Ekwe. Empegó es tan sagrado como Ekwe, pues representa al espíritu que habla en el iniciado en la mitología Abacuá. Se dice que Empegó fue hecho antes de todo y que Nasacó, el brujo, le transmitió la voz del pez Tansé. Se le suele llamar a veces Ekwe Foravalor y Mocumban, para referirse a aquel primer Empegó, que fue el fundamento de la ley que autorizó en el sacrificio de Sicán. Y solamente después de que Nasacó le transmitiese la voz del espíritu al Empegó, fueron confeccionados el Equeñón y el Enecrícamo. Se dice en el Abacuá que Empegó y Sese-Eribó son el padre y la madre del sistema iniciático de los ñáñigos. Se trata de un tambor de cuerpo de madera sellado con un parche de piel de chivo, adornado con un plumero y sobre el cual se suele pintar el diagrama que le simboliza. En el ritual de la religión Abacuá hay un iniciado que ejerce el oficio de llevar y tocar el tambor Empegó. Él es el que hace cumplir con el sonido del tambor las órdenes del poder absoluto de la potencia. Por lo tanto, viene a ser el escriba o cancelario de la sociedad. Es también el encargado de los símbolos y de las firmas, y tiene también los yesos con los que se trazan los diagramas sagrados, y el que ordena que se ejecuten los mandatos de Mocongo y Abasongo, los cuales hablan por boca del Iyamba o rey. En resumen, Empegó representa en el Abacuá la voz del espíritu dentro del hombre, la voz de la supraconciencia, que habla a los iniciados directamente para que puedan acceder a Ekwe, el supremo y más sagrado aspecto de este sistema religioso. En la gnosis Abacuá, Empegó es la representación de la supraconciencia, que constituye aquella zona de la psique humana que comprende todos los aspectos ideales y espirituales del microcosmos que es el individuo. La supraconciencia se encuentra proyectada fuera de uno para la mayoría de las personas, y solo el iniciado, mediante un proceso lento de transformación psíquica, puede llegar a entrar en contacto con esa zona de la psique. El hecho de que sea total o parcialmente inconsciente y consciente solo colectivamente no quiere decir que haya sido reprimida, sino que su característica principal es que se constituye como modelo ideal, religioso y moral, que rige la vida del ego. La naturaleza de la supraconciencia es pues abstracta y arquetípica, constituyendo los modelos ideales que rigen la vida religiosa y moral del hombre. Pero hay una estructuración psíquica en esa región superior, en la cual encontramos, por una parte, unos arquetipos que están directamente en contacto e influyendo sobre el ego, por ser más cercanos a la actividad social humana, y por otra, una región superior más ideal y colectiva que culmina en la punta de una pirámide representada por la supraconciencia misma. En la infancia y en los individuos inmaduros, la supraconciencia está velada por el superego, concepto que emplean los psicoanalistas para definir ciertos aspectos inconscientes del ego, que constituyen precisamente la actividad represora del mismo ego. En realidad, son aquellos aspectos con los que el ego se identifica inconscientemente
pueden ser percibidos objetivamente. Este superego se crea por una identificación y en el proceso iniciático ha de ser llevado cuanto antes a la conciencia, ya que, si no, constituye una verdadera barrera o abismo que separa la supraconsciencia del ego mismo, impidiendo el acceso a ese mundo superior de experiencia. Están incluidos en el superego, de forma casi general, los arquetipos del padre o el de la madre, que normalmente se introducen inconscientemente en las regiones arquetípicas de la mayoría de las personas, dando forma a sus concepciones de Dios, de tal forma que en líneas generales las sociedades patriarcales dan un aspecto paternal al Dios creador y las sociedades matriarcales un aspecto de diosa madre, solamente después de que el ego haya reabsorbido todos los arquetipos del superego representados en la gnosis abacua por los módulos creativos cósmicos o dioses antiguos. Themium digo, es cuando el iniciado, convertido ahora en adepto, es capaz de acceder al estado de conciencia representado por Empego, la supraconsciencia. Así pues, Empego es la esencia misma del hombre, el principio divino que le da su ser. Hay que distinguir, pues, esta esencia de todo aquello que en realidad no somos, las apariencias y manifestaciones de lo que en realidad somos. Esta esencia, que tiene asimismo su propia conciencia, es en realidad una exhalación del aliento del espíritu original del cosmos, que hace posible la manifestación en nosotros, a través de los distintos planos, mente, cuerpo astral y cuerpo físico etérico. Seseribo y Ecueñón se encontrará frente a frente con los dos últimos aspectos arquetípicos de la divinidad, tras los cuales podrá encontrar a su self o yo interno. Si observamos detenidamente los 16 Themium Divo, vemos que están divididos en 8 masculinos y 8 femeninos. Y a su vez cada uno de estos dos grupos de 8 están divididos en otros 2 de 4, quedando repartidos en 4 grupos que corresponden a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Los grupos de fuego y aire se complementan con los de agua y tierra, por lo que los 16 módulos arquetípicos que dan vida a los Themium Divo llevan consigo el aspecto de la dualidad positivo-negativo desde un punto de vista operativo y funcional. Todo esto se concretiza en que el último obstáculo de dualidad, antes de llegar a la unidad perfecta, es la presencia de los dos grandes arquetipos del Gran Padre y la Gran Madre, simbolizados en todas las cosmogonías. El Gran Padre al que adora la mayoría de las religiones patriarcales tras haber desalojado de su cielo al arquetipo de la Gran Madre, o haberlo colocado en un nivel secundario. Es el principio cósmico procreador, es decir, la chispa ígnea de vida que es potencial hasta que penetra en un vehículo receptivo femenino y de cuya unión proceden todas las formas de la creación. Y una diosa madre, matriz y principio femenino receptivo dentro de cuyo seno se manifiestan todas las formas del universo. Estos dos últimos arquetipos son aquellos con los que tiene que enfrentarse el iniciado para reabsorberlos en uno solo, en una unidad total que ha de presidir para él tanto el macrocosmos como su propio universo interior, el microcosmos.
Para él la divinidad ya no ha de ser más que la sublime e inefable esencia divina presente dentro de sí mismo, algo que está más allá de cualquier cualidad o limitación, algo que no es más que una chispa divina emanada del gran fuego cósmico primordial y que es omnipresente en todo el universo infinito. Una vez alcanzado este estado de conciencia, él mismo será un Nasako, es decir, un adepto y un maestro. Abacuay podrá oír la voz del espíritu en sí mismo, la voz del Logos divino personificado por Tansé, el hijo de Abasí. Pero para ello es necesario que proceda a quietar su mente, es decir, a cortar el flujo de la corriente de pensamientos, realizando el silencio interior. A continuación concentrará su atención sobre el foco de su conciencia, que habitualmente mira hacia esa corriente de pensamientos. O sea, dirigirá su propia atención hacia adentro, hacia su yo interno, o luz espiritual de la conciencia. Entonces, la voz de la supraconciencia sonará dentro de su cabeza de una forma clara y se transformará en pensamientos trascendentales. Y estos emanarán la voluntad superior que incitará y dirigirá a la acción. El Nasako ha de verificar siempre que estos mensajes y visiones trascendentales emanen de la supraconciencia y no sean artefactos surgidos de una mente no trabajada, de un ego que no ha sido preparado para tal estado de conciencia. Para ello, deberá someter los resultados de sus estados de trascendencia a comprobación a través del oráculo Erome o Bonaba. Para ello, consultará su chambutón o espejo mágico y echará el Erome para comprobar a través de los rituales adecuados que los resultados así obtenidos concuerdan con las recepciones trascendentales.